junto con Camila le damos la más grande y buena, grata bienvenida. Igualmente a todos los asistentes, gracias por estar en este cuarto día y lo voy a dejar con Francisco, que es nuestro moderador de hoy. Muchas gracias, Nico. Toma, aquí va como ahorita. Si no pasa. Bueno, la primera clase va a ser de Relaciones Interpersonales y Salud Mental, dictada por la doctora Pia Nietzsche. La doctora Pia es médica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en psiquiatría de adultos. Además, posee un magíster de educación médica en la UC y es directora de Mindfulness Practice por la Universidad de Rochester en Estados Unidos. Y actualmente se desempeña como docente de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina y es miembro de la Unidad de Psicoterapia y Programa de Mindfulness y Bienestar en la UC, con un estudio Fondesit en curso. Y además es investigadora colaboradora de Instituto MILAB, MBSR Teach Level 1 de Brown University. Entonces, nos dejamos con la doctora. Muchas gracias, Francisco, por la presentación, por nombrar un poquitito mi currículum. A veces, cuando a mí me toca estar de alumna y escucho eso, como que me genera admiración escuchar tanto currículum, pero no quiero que eso les genere distancia conmigo, sino que al contrario, desde ya quiero decirles que todas las preguntas son bienvenidas, no hay preguntas ni buenas ni malas. No creo que esos títulos los hagan sentir como en una posición de asimetría. Hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante que son relaciones interpersonales, así que todo lo contrario, tratemos de ya empezar a poner en práctica lo importante que son las relaciones interpersonales durante esta presentación, así que todo lo que necesiten preguntarme, interrumpir, lo que sea, van escribiendo y me pueden ir también parando o lo que sea. ¿Ya? Entonces voy a compartir, tengo permiso para compartir pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Voy a compartir mi Si presentación. tienen permiso. Voy. Entonces, como les contaba Francisco, hoy día a mí en particular me tocó conversarles sobre relaciones interpersonales y salud mental, un tema apasionante, bonito, que honra la esencia humana, ¿cierto? Los seres humanos somos seres sociables, somos seres sociales, necesitamos de vivir con otras personas, lo podemos ver en los recién nacidos, ¿cierto? Hay un periodo muy largo en el cual no podemos sobrevivir por nosotros mismos, sino que necesitamos del contacto, del cuidado, de la protección para poder desarrollarnos. Si escuchan una guaguita, es mi hija que está por ahí, ya, perdón, eh, pero yo también les doy hartos ejemplos de ella y de mi maternidad, porque todo esto que yo vengo estudiando hace años, lo puedo ir poniendo también en práctica y viendo la relevancia que tiene también en alguien tan indefenso, ¿cierto? Como un niño entre el nacimiento y los primeros años de vida. Entonces, me gustaría que hoy día conversáramos sobre la neurofisiología de la conexión humana, desde ojalá un lugar bien práctico, que pudiéramos juntos y yo generar el interés en ustedes para que valoren la importancia de las relaciones interpersonales para la promoción de nuestro bienestar. Y vamos a hablar de una de las herramientas que promueve esta conexión interpersonal, que es la compasión y la autocompasión, para que también ojalá se vayan con alguna idea de algo práctico. ¿Ya? Estamos en un mundo, yo quizás estoy un poco más distante de la generación de ustedes, pero no soy tanto más vieja, ¿ya? Yo me identifico como en una generación intermedia, donde creemos que estamos hiperconectados con las redes sociales, con TikTok, Instagram, WhatsApp, entre otros, pero la verdad es que muchas veces esas redes sociales que podrían usarse de una manera súper positiva nos han ido distanciando eh, y quitando realmente los efectos beneficiosos que pudiera tener el estar conectados. Entonces, no digo que sean malos, no soy una detractora de la tecnología, pero sí yo creo que es un momento de la humanidad donde tenemos que cuestionarnos, bueno, qué impacto están teniendo también estas redes sociales, sobre todo en etapas como en la adolescencia, en la adultez temprana, donde hemos visto que la salud mental ha estado
cada vez más, empeorando más, ¿cierto? Entonces, primero que quería como que tuviéramos un término común en cuanto hablo de salud y bienestar. Si miramos la definición que hace la OMS de salud desde 1946, ya podemos ver que salud para la OMS no es solo un estado de ausencia de enfermedad, ni que ayudemos a los pacientes que se mejoren de enfermedades, sino que salud es alcanzar un estado completo de bienestar físico, mental, social, y como les decía, y no solamente la ausencia de enfermedades. Y lo mismo que el bienestar. El bienestar, o la palabra bienestar, el concepto y los modelos de bienestar que vamos a revisar hoy, tienen que ver con poder de alguna forma entendernos, conocernos, mirarnos y hacer actividades que nos permitan alcanzar en plenitud todo nuestro potencial, ¿ya? Tanto con nuestras virtudes, nuestras fortalezas, pero también con nuestras debilidades. Pero es como cómo podemos diseñar y forjar y avanzar en un camino, cada uno con sus particularidades, para que cada uno pueda estar contento, feliz, en aquello que se desempeña y pueda también desarrollar su máximo potencial posible. Y con bienestar quiero al tiro nombrarles de que no significa estar siempre bien, no significa estar siempre feliz. Las emociones tanto agradables como desagradables tienen un rol para nuestra existencia. Lo importante es cómo se configura la relación entre las emociones agradables, desagradables, que les podemos llamar positivas o negativas, pero cómo esto se va modelando para que la mayor cantidad del tiempo podamos estar en un estado y avanzar hacia un estado floreciente, ¿ya? Entonces, existen distintos modelos de bienestar. Yo hoy voy a entrar en más profundidad en uno en particular, que es de este psicólogo de la Universidad de Harvard, que creó un centro que se llama Center for Healthy Minds en la Universidad de Wisconsin. Se los recomiendo que entren a su página, tiene una aplicación también para el celular donde les enseña el modelo que les voy a nombrar ahora, hay ciertas actividades prácticas súper interesantes. Se llama Richard Davidson y ya es casi nombrado internacionalmente como el padre de las ciencias contemplativas. ¿Y por qué es interesante su modelo? Porque su modelo de bienestar se basa súper en particular en un desarrollo de las neurociencias, ¿ya? O sea, cada pilar que ellos proponen en su modelo de bienestar tiene una base y un fundamento neurocientífico con investigación científica asociada a cada pilar. ¿Y cuál es la base? Es que nuestro cerebro es neuroplástico, ¿ya? En las últimas décadas se descubrió y para nosotros, desde que entramos a estudiar medicina, desde que yo me titulé, etcétera, para mí siempre di por hecho, ¿no es cierto?, que las neuronas podían regenerarse y podía haber en el fondo, ¿cierto?, como había cierta neuroplasticidad, pero para nuestros docentes o para generaciones anteriores se decía que uno nacía con una cierta cantidad de neuronas y las que morían en el camino, después ya no había vuelta atrás, ¿cierto? En cambio ahora sabemos que puede haber desarrollo de este tipo de células, ¿cierto? Y que la neuroplasticidad nos permite ir moldeando el cerebro y este cerebro se va reorganizando tanto en sus funciones, o sea, la conexión de distintas áreas, como también en la estructura, la sustancia de la estructura cerebral. Y estos cambios son los que nos permiten aprender, ¿ya? Y aquí es algo muy importante, o sea, nosotros podemos usar nuestra neuroplasticidad a nuestro favor y aprender aquello que nos lleve por un camino a estar mejor, ¿ya? Entonces, si nosotros ponemos en práctica actividades tanto físicas, mentales, psicológicas, que promuevan nuestro bienestar, nuestro cerebro cada vez se va a hacer más hábil en esas prácticas y por lo tanto podemos ir encaminándonos hacia esa salud mental, ¿ya? Entonces, Santiago Ramón y Cajal, que dibujó la primera neurona, dice, bueno, si nos lo proponemos, podemos ser los escultores de nuestro propio cerebro. Dichosa neuroplasticidad. Y aquí, como les adelantaba, entonces, si practicamos actividades, pensamientos y reflexiones que promuevan nuestro bienestar, nuestro cerebro se hace cada vez más fuerte y hábil en esta práctica gracias a la conectividad neuronal. Y esto es algo que podemos usar a nuestro favor, ¿ya? Entonces,
Es cierto que hay ciertas habilidades básicas que vienen con nosotros por ser seres humanos, la capacidad de entender, de focalizar, de sentir emociones, de regular emociones, etcétera, pero podemos ir profundizando y teniendo más disponibles estas herramientas para promover nuestro bienestar, en la medida que lo intencionemos. Entonces, Richard Davidson, quien les presentaba antes en su propuesta de este modelo científico de bienestar, refiere que, lo interesante y lo que me gusta de este modelo es que ha ido avanzando y evolucionando con el tiempo, ¿ya? Entonces ahora, desde la evolución de la investigación científica, el modelo y la propuesta actual es que existen 4 pilares del bienestar. El primero es la conciencia, ¿ya? Y es la capacidad de estar presente. O sea, nuestro cerebro tiene una función cognitiva que es la atención. Y muchas veces nuestra atención no está en el momento presente, sino que en el futuro, en los pendientes, en lo que tenemos que hacer, probablemente en la prueba que tenemos en 3 días más, en lo que tengo que estudiar, o muchas veces también están en el pasado, en lo que dije, en lo que no dije, en lo que podría haber hecho mejor, ¿cierto? Y hay un porcentaje muy chiquitito del tiempo que estamos en el momento presente. Si es que cultivamos nuestra capacidad de estar en el presente, generamos este pilar de la conciencia. O sea, si es que yo me centro en el presente, me voy a dar cuenta que, por ejemplo, tengo hambre. Si es que yo traigo mi atención al presente, me puedo dar cuenta que, por ejemplo, no sé, estoy angustiado y estoy angustiado desde ayer y no tenía idea por qué me sentía así de rara, pero le puedo poner nombre a lo que me está pasando. Entonces, cuando traemos la atención al momento presente, nos damos cuenta de muchas cosas y eso es generar conciencia. Esa es la conciencia, ¿ya? Es de qué nos damos cuenta cuando nos miramos en el momento presente. Y eso se puede cultivar a través de la autoconciencia, la práctica del mindfulness, que es una técnica meditativa. Entonces ese es el primer pilar, aprender a estar en el momento presente y cultivar esa habilidad propia del ser humano. El segundo pilar, y es el pilar que vamos a desarrollar más en profundidad, producto del tema de esta clase, es el pilar de la conexión, la capacidad de sentirnos conectados. Y aquí quiero hacer énfasis en que la conexión y nuestra capacidad de relacionarnos interpersonalmente no solo tiene que ver con cómo nos relacionamos con amigos, colegas, compañeros, familiares, sino que cuando hablamos de la capacidad de relacionarnos también tiene que ver con la relación que hacemos con nosotros mismos. Nosotros tenemos una relación con nosotros mismos. Nosotros reaccionamos a cuando nos equivocamos, reaccionamos a cuando hacemos las cosas bien, tenemos un diálogo interno que nos felicita, que nos castiga, etc. Y esta relación con nosotros mismos también es muy importante y tenemos que cultivarla de cierta manera y con ciertas características para promover también nuestra salud mental, ¿ya? Entonces, este pilar, ponga la atención porque es a donde vamos a profundizar ahora, que es el pilar de la conexión, de lograr sentirnos conectados con otros y con nosotros mismos, y lo podemos cultivar con distintas prácticas. Hoy día vamos a hablar de la compasión, pero también hay ciertas prácticas intencionadas de amabilidad, apreciación, etc. El tercer pilar tiene que ver con el insight, que es la capacidad de tener curiosidad hacia nuestros propios procesos mentales, psicológicos. Es como si desarrolláramos un observador que sea de nosotros mismos, ¿cierto? Y que pudiera ver, bueno, ¿qué está pasando en mi mente ahora? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me enojo con, no sé, yo siempre me enojo cuando me va mal en una prueba? Bueno, ¿de dónde viene eso? Ya es nuestra capacidad de indagar sobre nuestros procesos tanto mentales como psicológicos, emocionales, y poder conocernos. Bueno, si a mí esto me afecta más producto de mi historia, producto de la relación con mis papás, producto en cómo tuve modelos vinculares de cómo trabajaban, cómo se relacionaban con el conocimiento, etcétera, etcétera. O sea, todos tenemos una gran historia y nos desarrollamos, nuestra personalidad se desarrolló en un ambiente con ciertos cuidadores, etcétera. Entonces, esa capacidad de indagar en por qué sentimos lo que sentimos, por qué pensamos lo que pensamos, es el insight, ¿ya? Y ahí el punto clave es la curiosidad, es estar, muchas veces creemos que nos conocemos, ¿ya? Y esto yo lo escucho en pacientes sobre todo más adultos, que es como, bueno, ¿cómo no me voy a conocer si llevo 40 y tantos años viviendo conmigo mismo? Pero la verdad es que solo por el hecho de estar viviendo, si vivimos en piloto automático, no necesariamente nos conocemos. Y cuando hacemos trabajos específicos de entender, bueno,
qué emociones son las que siento, cómo le pongo nombre a las emociones, qué es lo que me afecta, etcétera, empezamos a darnos cuenta que hemos vivido una gran parte de nuestras vidas quizás sin ponernos atención. Y por último, el cuarto pilar es el pilar del propósito, es como, bueno, ¿qué hace que me levante todos los días? ¿Ya? ¿Cómo logro mantener la motivación? Y aquí muchas veces creemos que el propósito tiene que ser un gran propósito, por ejemplo, no sé, alcanzar la felicidad plena. Y los propósitos pueden ser súper pequeñitos y es mucho mejor que así sea en un principio. Por ejemplo, voy a ser amable esta semana, voy a saludar a quienes me rodean, me voy a subir a la micro y voy a saludar al chofer, voy a sonreír a mis pacientes, ¿cierto? Voy a cultivar la capacidad de quizás quedarme un minuto más con un paciente que sé que me desafía escucharlo porque desde el punto de vista de salud mental es más demandante. Podemos tener distintos propósitos que vayan y confluyan hacia un propósito vital más grande. Y ahí es, bueno, la pregunta es cómo mantenemos la motivación y las prácticas que nos permiten desarrollar y cultivar este pilar es, bueno, tener presente y clarificar cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestro sentido. Y este propósito además puede ser cambiante durante la vida y distinto en diferentes etapas en las que estamos viviendo. Entonces, solo para recordar, Richard Davidson desarrolla este pilar, o sea, esta propuesta de bienestar, de modelo de bienestar, tiene 4 pilares: la conciencia, conexión, insight y propósito, y hoy vamos a profundizar en el de conexión. Sin embargo, antes de profundizar en ese modelo, quiero mostrarles que existen otros modelos psicológicos, ya que son ampliamente también estudiados y reconocidos a nivel mundial, y que tienen otros pilares. Por ejemplo, Martin Seligman, que fue muchos años presidente de la Sociedad Americana de Psicología, desarrolló este modelo, el PERMA, pero si vemos la R, también son las relaciones, ¿ya? La cantidad y calidad de las relaciones que establezcamos con los demás es clave para generar bienestar. Carol Riff también, que es una investigadora y una desarrolladora de un modelo de bienestar psicológico, habla de estos componentes de este bienestar psicológico, y uno de esos pilares también son las relaciones positivas con otros. Entonces, si bien yo hoy voy a mostrar un modelo en particular y cierta información que lo avale y lo respalda, quiero que sepan que esto también existe yo creo que no hay ningún modelo de bienestar que no incluya las relaciones interpersonales positivas con otros como una base fundamental de nuestra salud mental. Entonces, en este pilar de conexión, ¿qué es lo que sentimos cuando estamos conectados? Es una sensación subjetiva de que somos cuidados, de que tenemos familiaridad, ¿ya? Y que estamos en relación con otras personas que promueven apoyo e interacciones de confianza, ¿ya? Entonces, la conexión se puede sentir en relaciones sociales positivas, en la gratitud y en la apreciación por otros, ¿ya? Entonces, ni siquiera cuando estamos en relación con otro, pero cuando quizás finalizamos el día y damos una práctica avalada por la ciencia para promover nuestro bienestar, es tener como una libretita de gratitud y en la noche agradecer por las 3 mejores cosas que pasaron en el día. Por ejemplo, no sé, hoy me encontré con una amiga que no veía hace mucho tiempo y me pude dar 15 minutos para tomarme un cafecito con ella, ¿ya? Entonces, esa práctica de conectarme la noche con ese momento de gratitud también me genera una conexión, aunque sea a distancia, no estoy con mi amiga ahora, pero también genera conexión, ¿ya? Entonces, la apreciación, la gratitud y las relaciones en sí mismas sociales positivas promueven este pilar de la conexión. Entonces, es súper importante, como les decía al principio, somos seres sociales, ¿ya? Hay veces que quizás somos más introvertidos y que nos gasta mucha energía las relaciones interpersonales, sin embargo, siempre vamos a necesitar de estar en un contexto social para poder sobrevivir, ¿ya? Entonces necesitamos la conexión con otras personas, ¿ya? Y esto es porque nuestro cerebro está diseñado con ciertas regiones y circuitos para tener conexión con otros y para tener conductas prosociales. Ya es súper importante, bueno, y no vamos a entrar en los trastornos ni patologías de salud mental, sino que lo vamos a ver desde el punto de vista de la promoción, pero las conductas prosociales son fundamentales también para poder vivir en sociedad, ¿cierto? Entonces la conexión es un determinante del bienestar. Y si tenemos relaciones positivas, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos respetados, nos sentimos apoyados, nos sentimos tratados con afecto, nos sentimos aceptados, ¿cierto? Y sentimos que nos están estimulando a lograr nuestros sueños. Y les vuelvo a hacer el doble clic. Esta relación positiva no solo es con otros, sino que con ustedes mismos.
¿Cuánto se sienten respetados por ustedes mismos? ¿Cuánto se apoyan a ustedes mismos cuando no están alcanzando para estudiar por una prueba? ¿Cuánto se sienten a ustedes mismos tratados con afecto? ¿Ya? ¿Cuánto se impulsan ustedes a lograr sus sueños y cuánto se aceptan también en sus debilidades? Porque todos tenemos debilidades, ¿ya? Hay un concepto súper interesante, más nuevo, de seguridad psicológica en el mundo y en el ámbito educacional. Bueno, cuánto, si vienen alumnos más chicos, o cuando les toque ser residentes, si hay residentes, bueno, y que tengan internos, cuánto también generan un ambiente donde sus alumnos o las personas que están aprendiendo de ustedes se sientan con todas estas características, ¿ya? Y ese es un ambiente favorable para poder aprender, donde sepamos que tenemos un lugar seguro para preguntar, ¿cierto? Cuando nos sintamos que estamos en un periodo de aprendizaje y que no saber algo está dentro de lo esperado, ¿cierto? Y aquí un poco de resumen de investigación científica para poder seguir en lo siguiente, pero en verdad, en general, en todas las edades y culturas, ¿ya? Esas son investigaciones. La principal fuente de satisfacción con la vida y bienestar son las relaciones positivas, ¿ya? Sentirnos apoyados y valorados por una red de personas impacta nuestra salud mental y física, por supuesto que reduce sintomatología de trastornos de salud mental o sintomatología ansiosa, depresiva, fortalece nuestro sistema inmunológico. Si estamos en contacto con una red de apoyo, por supuesto que nos sentimos también con mayor facilidad para lograr objetivos. Y por último, esta investigación ya un poco más antigua, pero las personas con una vida social activa y positiva viven más años, sufren menos ataques cardíacos y enfermedades respiratorias. Hay harta investigación en general, yo les traje aquí como un pequeño resumen, ¿ya? Entonces, para poder como quizás entender de una manera más cercana por qué son importantes las relaciones interpersonales, les quise mostrar esta propuesta de un sistema de regulación emocional, ¿ya? Lo diseñó Paul Gilbert, es un modelo más bien contemporáneo de regulación emocional, y lo que propone es que a grandes rasgos el sistema del cerebro podría tener como 3 grandes subsistemas de áreas cerebrales, en el fondo como neurotransmisores o de neurotransmisores y de hormonas, de circuitos neuronales que se activan en función de ciertos objetivos. Entonces como que hay 3, porque no significa que el cerebro, ciertas áreas se dediquen solo a una función, sino que en conjunto hay como 3 grandes sistemas interconectados que podrían ayudar a esta regulación emocional. Ahora, mientras lo explique, yo creo que va a quedar un poquitito más claro. Entonces, el primer sistema, en rojo, el de amenaza, tiene que ver con que necesitamos sobrevivir, ¿ya? Necesitamos sobrevivir a la evolución. Ha sido tremendamente importante este sistema porque nos permite detectar los peligros, ¿ya? Y nos permite protegernos y estar en alerta para cuando tenemos que actuar por nuestro cuidado. Este circuito, desde luego, tiene que ver con nuestro sistema límbico, con la amígdala, y si es que estamos en alerta, por supuesto, la secreción de adrenalina y cortisol va a ser muy importante. ¿Qué emociones están más presentes en este sistema de amenaza? Por supuesto, la ansiedad, que tiene que ver con el miedo, la ira, el asco, todo lo que nos permita protegernos. Entonces, es un sistema tremendamente importante, pero lo que ha pasado en las últimas décadas, ¿cierto?, es que este sistema está hipertrofiado y muchas veces vivimos hiperalerta y desde ahí se generan trastornos ansiosos, ¿cierto? Es como, y después también trastornos depresivos, es como, a veces quizás nos sentimos demasiado en amenaza, ¿ya? Y empiezan a predominar las emociones como vivir siempre asustado o enojado o ansioso. Ese es un sistema, ¿ya? El sistema de amenaza. Después está el sistema de logro, que es como qué es lo que queremos perseguir, y muchas veces cuando somos o estudiantes de medicina o profesionales de la salud, el sistema de logro también es muy importante porque queremos conseguir, ¿cierto? Sacarnos una buena nota, egresar, conseguir una beca, etc. Y a veces estamos también con este sistema muy hipertrofiado. Estos 3 sistemas son importantes y los 3 los necesitamos para nuestra sobrevivencia. El problema es cuando están desequilibrados, y normalmente están desequilibrados, les voy a explicar de qué forma. Entonces, en el sistema de logro
el circuito, la zona más importante es el núcleo accumbens y tiene que ver con el refuerzo positivo dopaminérgico y por supuesto esto es una simplificación, hay un sistema más complejo que este desde luego, pero las emociones presentes son me siento motivado, excitado, vital, para poder progresar, avanzar. Entonces eso yo creo que ya lo tienen más conocido, ¿cierto? O me siento en amenaza y en alerta porque tengo una prueba, un examen, etcétera, y después en el logro, pero me va a ir bien, me entrega la nota, etcétera. Entonces como que nos movemos bastante en estos dos sistemas, en el de amenaza y el logro. En cambio este sistema verde de calma y de conexión, muchas veces los tenemos bastante abandonados y no sabemos que existe y no sabemos que podemos activarlo. Y este es un sistema que tiene que ver más con nuestra corteza prefrontal, y con un sistema más de oxitocina que vamos a hablar de ello también, y un sistema más de opioides, ¿ya? Entonces, es el sistema que nos permite promover vínculos y regular el estrés, ¿ya? Al cual estamos sometidos. Es el sistema cuando decimos, bueno, estoy contento, me siento seguro, protegido, cuidado, en confianza. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Cuando estamos con burnout, cuando estamos quemados, cuando estamos a fin de año, ¿cierto? Con un montón de cosas, nos sentimos en amenaza y este sistema está súper elevado, hiperalerta, lo vemos también en el boom de las consultas en salud mental, ¿cierto? Sentimos que nuestro sistema de logro está disminuido, sentimos que no servimos para lo que estamos haciendo, que no sabemos cómo llegamos acá, que en cualquier momento van a descubrir que en verdad no sé lo suficiente. Entonces el sistema de logro está disminuido, el sistema de amenaza ha aumentado y el sistema de calma también está disminuido porque dejamos de darnos espacio protegido para vernos con nuestros seres queridos, el fin de semana no vamos al cumpleaños de una tía, etcétera, porque nos quedamos estudiando y empezamos a distanciarnos, a aislarnos y nos damos poco espacio para sentirnos en calma y seguros. Entonces, nos agotamos emocionalmente, disminuimos la percepción de autoeficacia y nos despersonalizamos, nos desconectamos cuando estamos quemados. ¿Y qué pasa cuando estamos bien? Nos sentimos con poca amenaza, pero lo suficientemente alerta para reaccionar cuando lo necesitamos en pro de nuestro cuidado. Sentimos que estamos haciendo las cosas bien, a pesar, ¿no es cierto?, de nuestras vulnerabilidades, pero nos sentimos conectados con nuestras fortalezas. Y en el sistema de calma, entonces nos sentimos conectados con tiempo y espacio protegido para poder estar con quienes queremos, desarrollamos nuestra capacidad empática, podemos tomar perspectiva de lo que nos está pasando, somos más prosociales y activamos la compasión, que vamos a hablar de eso. Se les pregunto, así solo para que una mini pausa reflexiva, ¿cómo se han sentido esta semana? ¿Ya? ¿De qué tamaño ha sido cada círculo? ¿Se han sentido más en amenaza, en calma, en logro? ¿Cómo ha sido la proporción de usted? Esto es dinámico, pero lo importante es que sepamos que tenemos que ir calmando el sistema amenaza, que tenemos que ir conectándonos con el sistema de logro. No vamos a hablar hoy día del síndrome del impostor, pero muchas veces creemos que no somos lo suficientemente buenos, que no somos lo suficientemente inteligentes y este sistema se ve afectado y tenemos que intencionar activamente el poder activar este sistema de calma por lo importante que son estas relaciones interpersonales. Entonces, como yo les decía, la neuroplasticidad, el sistema en que pasamos más tiempo, será más fácil de activar. Entonces, acá, importante en las bases biológicas de la conexión, tenemos tres protagonistas. Nuestro cerebro en sí, por sus neuronas en espejo, la capacidad de sincronizarnos, la oxitocina y el nervio vago, a grandes rasgos como para que se lleven una idea de qué se trata esto. Entonces, este es un estudio súper interesante donde se mostraba que cuando dos personas ya están conversando con atención plena y uno se siente escuchado y el otro siente que está también pudiendo acoger lo que el otro le está diciendo, o sea, estamos, no sé si se acuerdan de alguna conversación que hayan tenido así, como no mirando el WhatsApp al lado, ni que se esté prendiendo el reloj, ¿cierto? Sino que en una conversación genuina, conectados, los electroencefalogramas, el registro electroencefalográfico de esas dos personas conversando se sincroniza, ¿ya? Entonces, cuando experimentamos una resonancia positiva con otros, nuestro cerebro se sincroniza, ¿ya? Y nos entendemos porque nuestras neuronas en espejo se espejan esta actividad y podemos ponernos en el lugar del otro, sentir lo que el otro está sintiendo y sincronizar esta actividad cerebral cuando esta comunicación está siendo efectiva. De hecho, no sé aquí si se me cae el carnet, si es que vieron Avatar,
pero era súper interesante como Jack le decía a Neytiri, yo te veo, ¿ya? Era como se saludaban, donde ahí la relevancia es que la conexión va más allá de solo ver los ojos, ¿ya? Esto de yo te veo tenía que ver con que cuando te saludo también estoy consciente del profundo respeto que tengo por ti, ¿ya? Cuando te veo realmente tiene que ver con que no solo te estoy mirando porque sí, sino que es para respetar esta interconexión que tenemos en la vida en general. De hecho, ¿qué nos pasó en la pandemia? Tuvimos que ponernos mascarilla y nos costó esta conexión interpersonal, ¿cierto? O sea, tuvimos que aprender y nuestro cerebro es maravilloso, se adaptó rápidamente a poder reconocer también expresiones faciales y emociones, incluso a través de la mascarilla y solo en esta parte de los ojos, ¿cierto? Fue súper interesante la pandemia, le dijimos a nuestro cerebro, mira, desde hoy es súper amenazarnos vernos con cualquier persona, tenemos que estar sin conexión interpersonal, ni siquiera salgas porque no solo es peligroso porque nos puede dar COVID, nos podemos morir, etcétera, etcétera, sino que además es penado por ley, en algunos momentos fue penado hasta por la ley. Y ahora, de repente, en la vuelta a la normalidad, le tenemos que decir, cerebro, mira, todo lo que aprendiste ya no es tan verdad porque ahora cambió la situación, ahora sí es importante de nuevo conectarnos. Entonces también, por eso estamos en una crisis de salud mental, porque nuestro cerebro es comprensible que esté un poco confundido de toda esta adaptación que ha tenido que tener, ¿cierto? Entonces, nuestras neuronas en espejo, estábamos en la capacidad de nuestro cerebro de sincronizar, de imitar, y estas neuronas en espejo nos permiten ponernos en el lugar del otro solo si es que nos aprendemos a mirar y no mirarnos a través de estar al lado con el celular, ¿cierto? Luego, ¿qué pasa cuando nos sentimos excluidos y no con las relaciones interpersonales? Bueno, se activan áreas cerebrales que imitan el dolor físico. Cuando uno dice, oye, mira, terminé con una pareja, me duele, tuve esta conversación y me peleé con alguien, me duele y sentimos un dolor físico, bueno, eso es real, ¿ya? Cuando nos sentimos excluidos y rechazados, se encienden áreas de nuestro cerebro que tienen que ver con que si estuviéramos teniendo una injuria física, ¿ya? Entonces, si nos conectamos nos va muy bien y si nos desconectamos, nos excluimos, lo pasamos muy mal, ¿ya? Después, ¿qué pasa con la oxitocina? Bueno, sabemos que la oxitocina es una hormona maravillosa, ¿cierto? Que se produce en la lactancia materna, en las relaciones sexuales, en los abrazos, las caricias. Ya nos abrazamos cada vez menos. O sea, ya solo con un abrazo dicen que de 20 segundos podemos liberar esta oxitocina con las caricias. Muchas veces nosotros mismos nos hacemos cariños para calmarnos. Y esta hormona es fundamental que sepamos que existe, ya yo sé que ustedes saben que existe, pero que aprovechemos de poder secretarla porque nos hace muy bien desde el punto de vista de la salud mental y promueve conductas prosociales, ya como la generosidad, la compasión, el perdón. Y por último, no puedo dejar de nombrar al nervio vago, que el nervio vago es muy importante para las experiencias de amor, de conexión, nos ayuda a estimular nervios faciales, que tiene que ver con en el fondo poder conectar la parte como, bueno, adaptar nuestra expresión facial para estar en el contacto con otro, nos permite también ajustar músculos del oído para poder escuchar con mayor atención, entonces aumenta las probabilidades de conexión. Y de hecho, si estamos en el sistema rojo de amenaza, de emociones más negativas o desagradables, lo que se activa es el sistema nervioso simpático para poder luchar, huir, que lo necesitamos, pero cuando estamos en el sistema verde con emociones de calma, conexión, se activa este sistema nervioso parasimpático, nervio vago, y nos permite aumentar nuestra capacidad de calma y conexión. Entonces, ¿cómo activamos este sistema de calma-conexión? Puede ser a través de la respiración, del tacto suave, del diálogo amoroso con nosotros, a través de la meditación. Y ahora quiero aprovechar los últimos minutos para hablarles de la autocompasión como una práctica para activar este sistema. Entonces, si vemos cuál es la definición de compasión, es cuando tenemos una profunda conciencia del sufrimiento de nosotros y de los otros, ¿ya? Pero no solo ser conscientes del sufrimiento humano de los otros y de nosotros, sino que tiene un componente activo del deseo y el actuar y el esfuerzo para poder aliviar. Y la autocompasión es esta profunda conciencia del sufrimiento de uno, ¿ya? Y cuando estamos sufriendo, cuidar de nosotros mismos como nos gustaría cuidar a alguien que de verdad amamos. Muchas veces, y sobre todo en estas carreras, somos muy buenos cuidando a los demás,
y somos muy hábiles dando palabras asertivas a quienes nos vienen a pedir un consejo, pero somos súper autoexigentes con nosotros y no nos tratamos como tratamos a los otros que queremos. Entonces, la compasión tiene que ver con sentir lo que el otro siente en un proceso afectivo, un proceso cognitivo, comprender lo que le ocurre al otro, pero tiene un proceso volitivo, motivacional, conductual, que es desear el alivio del otro y además actuar por ese alivio mientras en las ocasiones que se pueda. Entonces, tiene un componente empático, más un componente de deseo deseo de alivio al sufrimiento hacia otros y hacia uno mismo. Entonces aquí este zorrito está conteniendo, calmando, ya protegiendo a este pajarito, y yo siempre pregunto, bueno, ¿qué le falta a este zorrito? Su propio paraguas, ¿cierto? No pueden hacer una carrera de proveedores y promotores de salud, ¿ya? Si es que no aprenden a cuidarse a ustedes mismos. Incluso en el avión, siempre para el que ha andado en avión, dicen, bueno, si cae la mascarilla, póngasela usted primero y después ayude a ancianos, niños, etc. Acá es lo mismo, ya no hay un acto de protección a otros si es que nos descuidamos a nosotros. Entonces, muy a grandes rasgos, en honor al tiempo, hay 3 dimensiones de la autocompasión. Este es un modelo propuesto por Kristin Neff, donde habla que las dimensiones de la autocompasión son 3: el mindfulness, la amabilidad y la humanidad compartida. No sé si se acuerdan al principio de la presentación cuando les dije los 4 pilares del bienestar, y el primero era conciencia, y la conciencia se podía desarrollar a través del mindfulness. Bueno, el mindfulness y la autocompasión conversan, y la investigación muestra que se potencian uno al otro. Y este mindfulness es una dimensión de la autocompasión porque en la medida de que yo pongo atención en mí, en mi cuerpo, en mis procesos, en mis emociones, en mis pensamientos, me voy a volver consciente de lo que me pasa, ¿ya? Vamos a entrar en detalle en cada dimensión. Después viene la capacidad de ser amables con nosotros mismos, y después de reconocer que somos imperfectos, como toda la humanidad, y a eso se refiere con la humanidad compartida. Entonces, el mindfulness, y me gustaría que se llevaran esta herramienta, es la habilidad que tenemos de parar. Ya pueden sacarle una foto a esta diapo. Hacemos una pausa, atendemos nuestra respiración y nos damos un momento para reconocer nuestras emociones, nuestras sensaciones corporales, nuestros pensamientos, para que a partir de esta información de la que hemos reconocido en tiempo real con nosotros mismos, podamos elegir y cuidarnos desde nuestras necesidades genuinas, ¿ya? Eso con respecto a esa dimensión de la autocompasión. Voy a pasar esta diapo para poder alcanzar a mostrarles lo más importante de toda la clase, ¿ya? La segunda dimensión, si es que ya somos capaces y hemos cultivado esta capacidad de estar atentos en el momento presente hacia todos estos procesos que nombramos, es cómo nos tratamos con eso que nos pasa. O sea, si es que paramos, respiramos y nos damos cuenta que estamos enojados, bueno, ¿qué hacemos? Nos criticamos y nos retamos de pucha, otra vez, te enojaste, no te regulas, que lata estar enojado siempre, o, oye, a ver, ¿qué necesitas? ¿Por qué llevo enojado tanto tiempo? ¿Por qué estoy irritable? ¿Por qué me dio tanta pena? ¿Por qué me frustré? ¿Cómo me puedo calmar? ¿Cómo me puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser amable conmigo mismo? ¿Ya? Entonces, podemos tener 2 formas de relacionarnos con nosotros: desde un lugar súper compasivo y desde un lugar muy crítico. Y aquí hay, bueno, hay clases enteras de esto, pero traten de observarse qué se responden cuando se equivocan y qué se responden cuando hacen las cosas bien, ¿ya? Muchas veces cuando nos equivocamos tenemos toda la culpa, y cuando hacemos las cosas bien fue por suerte, ¿ya? Entonces traten de mirarse en ese aspecto y traten de subirle el volumen a una voz más amable que todos tenemos, ¿ya? Entonces, cuando somos amables con nosotros mismos, nos tratamos con cuidado, con comprensión, no estamos juzgándonos todo el rato en forma severa, nos ayudamos a calmarnos y a consolarnos en modo activo, ¿ya? Y muchas veces creemos que hemos llegado hasta donde llegamos porque hemos sido muy críticos con nosotros y que ese crítico ha sido motor de nuestro éxito. Pero la verdad es que si ustedes los ven, por ejemplo, si tienen hijos, si es que ustedes están criticando y exigiendo todo el rato a sus hijos, quizás sí puedan ser, en el fondo, llegar lejos, hacer cosas, pero ¿qué pasa si a ese mismo niño le hablan desde un lugar amoroso? Si es que potencian sus habilidades, si es que suavizan o sea, y si les enseñan a conectarse también con sus debilidades también.
no se trata de ser amable, no se trata de ser suave, ni congraciativo, ni indulgente, ni autoindulgente, así como de que nada nos importa y todo está bien, equivócate todo lo que quieras. No, no se trata de ser amable desde ese lugar, sino que es un amable firme también, ¿ya? Pero no desde el castigador. Entonces, la amabilidad se trata de cuidarnos para alcanzar nuestro mayor potencial. Y por último, la humanidad compartida versus el aislamiento tiene que ver con que sabemos y tenemos que reconocer que nuestra propia existencia es parte de una experiencia humana más amplia, ¿ya? No somos los únicos, no estamos siendo anormales, y reconocer que la vida es imperfecta y nosotros también, y de hecho nosotros hacemos algunas clases también antes de que los alumnos entren al internado y es un momento como bien vulnerable en la carrera porque uno está, no sé si a todos les pasa, pero yo creo que un porcentaje importante en, uy, ¿cómo me voy a hacer cargo de un paciente si se me olvidó todo, ya todo lo que pasa en cuarto, en cardio, en respiratorio, ya no me acuerdo? ¿Cómo voy a hacer una receta si yo no sé nada de esto? Y me siento súper urgido porque me siento no preparado y que no lo voy a hacer bien y estoy con ese síndrome de impostor muy importante. Resulta que si ustedes buscan en las publicaciones, hasta Einstein se sentía impostor, ¿ya? Incluso en los finales de su carrera, ¿ya? Entonces esto tiene que ver con el ser humano, en que muchas veces nos cuesta reconocernos lo bien que lo hemos hecho y somos muy buenos para criticar lo mal que hemos hecho, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de aquello que nos pasa y yo le digo al de al lado y a mi compañero al otro, le digo, oye, mira, me siento así, siento que yo me olvido de todo, y hacemos una apuesta en común, bueno, nos damos cuenta que es un sentir bastante frecuente y que tiene que ver con que es la etapa de la carrera con la que estamos viviendo, y esa es la humanidad compartida, ¿ya? Entonces, esta definición es linda, esta frase, la capacidad de entender que la experiencia humana que vivimos forma parte de una experiencia más amplia, compartida por otros, en lugar de ver lo que vivimos como experiencias individuales y separadas. Entonces, a modo de resumen, yo solo les quiero mostrar que la investigación hace un par de décadas era solo hablar del autocuidado, el aislamiento, como ojalá cada vez hacerlo mejor a través del autocuidado. Después pasamos a un well-being 1.0, empezamos a hablar de bienestar, del balance, del trabajo con la vida personal, empezamos a hablar de la resiliencia de las personas, de la conexión, pero ya estamos hacia un well-being 2.0, un bienestar 2.0, donde esta capacidad de darle importancia a las relaciones interpersonales, a la conexión, a la autocompasión, a la compasión por otros, al conectarnos con la vulnerabilidad, es hacia donde está avanzando el mundo de la investigación, y ojalá que no solo la investigación, sino que ustedes son agentes de cambio para que esto lo podamos aterrizar en nuestro diario vivir. Así que espero que hayan podido identificar un poco las bases neurobiológicas de esta conexión humana, que se vayan con la importancia de las relaciones interpersonales y que hayan podido tener una mini muestra gratis de compasión y autocompasión como una práctica que pueden buscar ejercicios para ir desarrollándola como una manera de conectarse sanamente con otros y con ustedes mismos, sobre todo en la carrera a la que se dedican. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Tenemos 3 preguntas en... ¿Ya? En Y preguntas se y las leo. respuestas. A ver, ya. Sí. La primera. Están preguntando algunas cosas como que están como respondidas, pero no sé si quiere complementar algo. Bueno, Si existen tips, o páginas de Instagram o canales de YouTube para poder ayudar al equilibrio de los 3 sistemas que podamos hacer en el día a día para disminuir al sistema de amenaza y promover la calma. perfecto. Mira, en verdad hay harto material al respecto. Mira, pueden ver en Netflix es como un documental de mindfulness, donde es como una serie que cada capítulo tiene que ver con desarrollar una práctica. Y hay prácticas de autocompasión y desarrollar esta habilidad de meditar, ¿ya? Entonces, ese de Netflix, pueden buscar la aplicación, no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero busquen en internet una app de celular de este Center for Healthy Minds de Richard Davidson, ¿ya? Richard Davidson, Center for Healthy Minds, aplicación. Y ahí la lata es que creo que ese está solo en inglés, pero me parece que ahora ya lo publicaron en español. Pueden buscar en YouTube a Gonzalo Brito, ¿ya? Y también lo pueden buscar en Instagram, que él es un chileno que ha desarrollado todo esto de la autocompasión y la compasión. Y hay cursos estandarizados ya para desarrollar estas habilidades.
Uno es este que les nombraba Francisco, que es el que hago yo, que se llama, es un programa de reducción de estrés basado en mindfulness, ¿ya? Que es un programa que dura 8 semanas donde se cultiva la habilidad de meditación para activar este sistema de calma, bajar el sistema de amenaza y poder conectarnos con el logro que sí tenemos. También están esos mismos programas de compasión. Mira, hay un centro que se llama Centro Mindfulness y Medicina, que yo recomiendo mucho, que ahí están los tutores con los que me formé, y ahí hay hartos también cursos, ¿ya? Pero mira, busquen en internet mindfulness, autocompasión, y está súper bueno. Súper. Eso. Muchas gracias. La otra pregunta es de si hay estudios poblacionales que comparen esta conexión a nivel neuronal u hormonal, por ejemplo, en sociedades más frías como Asia versus sociedades como Centroamérica, por ejemplo. Qué interesante, Manuel, la pregunta. No tengo la respuesta, no lo sé. Muy interesante, lo voy a buscar. No, ni siquiera voy a aventurarme en contestar porque no lo tengo claro. Ya yo lo que sí puedo imaginar es que sí existen estas relaciones interpersonales y que existe esta actividad cerebral. Lo que pasa es que la manera de manifestarlo de forma externa, por ejemplo, de cuánto nos abrazamos, etcétera, en países más fríos, en culturas más frías, es distinta. Pero no lo sé, voy a buscar. Ya. Ahora viene una pregunta igual específica, pero bastante completa. Dice, hola doctora, tengo una duda acerca de una relación interpersonal. Me tocó conocer a una persona que después de mucho tiempo y análisis estudiando acerca del tema, me di cuenta que, a mi parecer, según acciones, calza demasiadas con cualidades del perfil narcisista vulnerable. Quería preguntarle, ¿cómo lidiar con este tipo de personas? ¿Cómo le podemos decir que sus acciones no son normales ni está bien para que no lo tome mal? ¿Qué medidas debería hacer esta persona para poder actuar mejor? A ver, yo creo que ahí voy a tratar de modificar la pregunta. La primera es, necesitamos relacionarnos, porque una cosa es que tengamos la hipótesis de que tengo un perfil narcisista, etcétera, y está bien esa hipótesis. Necesitamos seguir relacionándonos con esta persona que aporta a nuestra vida, y ahí mi primer esfuerzo sería en cómo yo me cuido y cómo yo pongo límites cuando me enfrento a personas de este tipo, ¿ya? Más que cómo le decimos que sus acciones no son normales o cómo tratamos de mejorar al otro o cuidar al otro, eso déjenselo al equipo de salud mental si es que esta persona quiere consultar, porque muchas veces no tienen motivación para consultar, pero no sería, yo les aconsejaría que no sean ustedes quienes le tengan que decir si están equivocados o no, sino que aquí lo importante es que ustedes se cuiden, ¿ya? Como los límites que ustedes ponen y con quién deciden estar, con quién deciden relacionarse, sobre todo en relaciones amorosas, y qué medidas debería hacer esta persona para poder actuar mejor. Bueno, psicoterapia, ahí, bueno, es una pregunta súper compleja, pero mi mejor mensaje es que cuando se enfrenten como a este tipo de situaciones donde ustedes se sientan que están siendo interpelados por una persona de estas características, protéjanse ustedes y el resto, la responsabilidad es del otro, ¿no? Muchas gracias, doctora. En honor al tiempo, las dos preguntas que quedaron, después vamos a mandar la respuesta y eso, para pasar a la siguiente clase. Y muchas gracias, doctora. En Súper. verdad, muy buena clase. Que estén muy bien, muchas gracias por la invitación. Chau, Hasta chau. luego.